Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y ahorita lo que vamos a hacer es empezar el tema 4, que la primera parte del tema 4 que habla sobre integrales de línea y vamos a ver también el teorema de Green. ¿Okay? Entonces, esto ya apunta más a la parte de aplicaciones de integrales eh, triples y dobles. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esto? Vamos a ver lo que son campos vectoriales, un concepto nuevo, integrales de línea. Vamos a ver lo que es independencia de la trayectoria y el teorema de Green. ¿Cuál es la importancia de las integrales de línea? Vamos a ver que eso es para describir mejor fenómenos físicos que tienen que ver con el movimiento con movimientos movimientos en una curva, y también una aplicación va a ser el cálculo de áreas, entre otras cosas, pero eso es muy general. Entonces el primer concepto que vamos a ver es el de campo vectorial. Entonces un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio o del plano asigna un vector. Se representa más o menos, bueno, la idea de eso viene del concepto físico, qué sé yo, de flujo. Por ejemplo, ustedes tienen una corriente de agua, ¿verdad? Entonces, en cada punto que pasa la corriente, hay qué sé yo, el flujo de agua va hacia tal lado con tal fuerza. Es como un vector de fuerza en cada punto. Entonces, esa representación o ese concepto físico, incluso cuando ven un avión que miden el flujo del aire hacia otra vez, pues tienen que ver cómo afecta, cuál es la fuerza en cada punto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea detrás de este concepto de campo vectorial. So, en el caso de R2, plano, entonces, un campo vectorial es una función que indica cómo van a ir distribuidas estas fuerzas. Entonces, en cada punto hay un vector. Entonces, a cada punto del plano asigna un vector. No necesariamente tiene que ser, imagínense un flujo así, que va haciendo la vuelta. Entonces, en este va súper fuerte. En este va aquí. Y así. Ok. Entonces, cada punto asigna un vector y un ejemplo pueden ser los campos gravitacionales, como es lo más natural. También los flujos de viento, como les había dicho. Y se representan así. Acá uno pone un puntito, tiene el plano en un punto, ustedes evalúan, da un vector y ponen el vector en ese punto. Así se representa. Entonces vamos a ver algunas representaciones de campos, por ejemplo este XY. Este campo vectorial lo que hace es asignar el mismo, digamos, el vector que tiene las mismas coordenadas del punto. Vamos a ver cómo lucen esos campos. Ahí hay aplicaciones que ayudan a representarlos gráficamente. ¿Ok? Entonces estoy usando esta herramienta de GeoGebra. En este caso hay un campo vectorial un poquito más elaborado. Bueno, aquí hay uno automático que dice sen de x más y cos de x menos y. Entonces vean, por ejemplo, en este punto de aquí hay una fuerza que va hacia allá, como en 45. Cuando llego ahí al final de esa fuerza, ahí me sigue empujando hacia arriba y ahí va y va hacia arriba. Vamos a ver si uno empieza aquí, lo empuja hacia acá, lo empuja hacia acá y va hacia acá, como en ese. ¿Ven? En estos puntos parece que no hay fuerzas. Ahí no hay flujo, por así decirlo.
Entonces una representación. La representación del XY sería así. ¿Eh? Tiene sentido. Entre más cerca ustedes están en el origen, más pequeñito es el X y Y, entonces más pequeños son los componentes de la fuerza, por lo tanto la fuerza va a ser menos potente. Entonces, entre más cerca del origen está, menos fuerza hay, entre más se aleja, más fuerza hay. Y eso hacia afuera. ¿Cómo hacemos para que pueda ser inversa la fuerza? Si yo pongo menos aquí, y ahí en ese adentro, y así otro menos. Ajá. Entonces, entre más me alejo, mayor es la fuerza, pero me empuja hacia el origen. Entonces yo me alejo, me alejo. Si quisieras alejar, tendría que ser una fuerza enorme. Pero entre más cerca del origen estoy, más débil es la fuerza. Si fuera así, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, era este, que es X, Y. Los YX, ese es circular. No están espirales, son circulares. Se mueven en círculo, aunque parece espiral, pero ven, aquí voy aquí. ¿Ok? Entonces, si estoy aquí, la fuerza empuja hacia allá, tangente al radio donde estoy. ¿Ok? Después, imagínense que pueden haber campos donde puede haber una componente constante, la componente en X constante y la de Y variando con respecto a la X. Y vean lo que se forma. Entonces todas las líneas son iguales. Vean que van así. ¿Ok? Pero son iguales. Entonces aquí es fuerte, fuerte, hay más de él, pero sigue siendo fuerte, y ahí va para arriba y otra vez para arriba. Ambos constantes, así, 3, 2. Entonces eso es un campo vectorial constante, entonces en todos los puntos está la misma fuerza. Okay. Bueno, son las representaciones de eso. Ahora, listo. También se puede hacer con R3. En R3, las componentes de un campo vectorial son 3 funciones, PQR. En el otro se describe M y N, las funciones estas, M y N. Funciones con variables X y Y. Okay. Aquí son PQR, se usan para R3, son PQR. Ahora, si yo tengo esta función escalar X y Y, entonces esta función yo la puedo usar para crear un campo vectorial. ¿Cómo? Usando su gradiente. Su gradiente es la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. Entonces eso me da un campo vectorial que es este, en este caso particular, Y de X. Entonces, se puede obtener siempre un campo vectorial a partir de una función escalar en R2 o en R3, haciendo justamente el gradiente con las componentes del gradiente. Aquí el P, Q, R son las derivadas parciales y aquí el M y N son las derivadas parciales. ¿Cuándo un campo vectorial? Si yo, no todos los campos vectoriales son de esa forma. No todos no todos se pueden ver como el gradiente de una función. Pero cuando sucede, se le llama a esa función potencial del campo vectorial. ¿Ok? Entonces, si el campo sucede que tiene, o que se expresa como el gradiente de una función escalar, a esa función se le llama función potencial. Entonces, bueno, como les dije, no todo el mundo es de esa forma. ¿Cómo vamos a encontrar un ejemplo? Bueno, ya lo vamos a hacer. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál podría ser una interpretación de una función potencial? Bueno, si el campo de fuerza es un campo gravitacional, el F se interpreta como el potencial gravitacional, y si fuera F un campo eléctrico, como lo ven la gente que está estudiando eléctrica, entonces F es el F. Si es un campo eléctrico, hay una función potencial que es el voltaje. ¿Ok? El voltaje, entonces las derivadas parciales del voltaje forman el campo eléctrico. Y aquí hay un errorcillo ahí, un dedazo. O potencial eléctrico. ¿Ok? Veamos este ejemplo.
Este es un campo vectorial que no es el gradiente de alguien, pero voy a darles una justificación más o menos de por qué eso podría ser así. Entonces, supongamos, el razonamiento que uno usa es un razonamiento muy usado en matemáticas, que es por contradicción. Es decir, suponemos que sí cumple y buscamos de qué manera o en qué punto esa suposición de que se cumpla la propiedad nos lleva a algo que es falso. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que efectivamente esta cosa es el gradiente de alguien. Entonces, para que sea el gradiente de alguien, la primera componente tiene que ser la derivada parcial con respecto a x de una función. Y la segunda componente tiene que ser la derivada parcial con respecto a y de la misma función. Entonces, si fuese ese el caso, entonces debería suceder que las derivadas cruzadas sean iguales. Es decir, eh, por continuidad. Entonces, suponemos esto, ¿verdad? Y debería suceder que bueno, la derivada con respecto a y de esta y la derivada con respecto a x de esta tienen que ser iguales, pero calculo y esta con respecto a y da 1 y esta con respecto a x da 1. Son iguales, tienen que ser iguales. Son iguales, no. Les da menos 1 igual a 1. Y esa es la contradicción. Entonces, tal vez por ahí eso se justifique que eso no pueda expresarse como el gradiente de una función. Otros ejemplos podrían ser campos gradientes de esta forma. Una función en x con una función en y. Vean que usamos el mismo razonamiento y llegamos a contradicciones. Esto con respecto a y no es lo mismo que esto con respecto a x. Esto con respecto a y no es lo mismo que esto con respecto a x. Y así estas dos también cumplen con eso. Vean que son un montón de ejemplos donde no son eh, gradientes de una función potencial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el trabajo a lo largo de la curva. La idea de todo eso no es solamente representar así fuerzas y de todo, sino moverse a través de un campo de fuerzas. Ustedes están diseñando un aparato que se mueva, bueno, un avión o así, un cohete, un dron. Entonces, tienen que ver cómo tiene que reaccionar así, en ciertos flujos de viento o así. Y para eso necesitan analizar el trabajo también. Ok, entonces el trabajo a lo largo de una curva, cuando esa curva está dentro de un campo de fuerza. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Recuerden que el trabajo, bueno, primero para analizar eso, el trabajo de llevar una partícula desde un punto A hasta un punto B en un recorrido específico sobre una curva, ¿ok? Eso se visualiza más o menos así. Entonces, ustedes están inversos en un campo de fuerza, o sea, hay alguna, ¿cómo se llama? Campo de fuerza, hay un flujo sobre el cual se van a mover. Todas esas son flechas, ¿verdad? Y tienen vamos a ponerlo así, un recorrido. Van a ir de tal lado a tal lado. Este es el punto A, este es el punto B. Entonces, van de aquí a aquí. Entonces, ustedes mueven esa partícula, es una partícula porque nada más estamos haciendo análisis unidimensional. Entonces, quieren mover ahí y quieren saber cuánto trabajo. Si no hay ninguna fuerza, ve, no tiene que hacer ningún trabajo. Pero si hay fuerzas oponiéndose o que los llevan o que entonces, ahí tienen que ver cómo se hace. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. Producto punto de la fuerza por el vector de desplazamiento. Entonces, uno lo que hace es dividir esto por pequeños desplazamientos y en cada uno de esos desplazamientos agarra la fuerza del campo de algún punto como aproximación y lo multiplica por el vector de desplazamiento pequeñito que se tenga ahí, de un puntito a uno. Y se pueden hacer los desplazamientos cada vez más pequeños para tener una mejor aproximación. Y así hasta el límite. Y el límite de la integral. ¿Verdad? Entonces sería algo así. Vamos a ver. Entonces aquí está fuerza de
trabajo es fuerza por desplazamiento, entonces aquí está infinitesimalmente. Eso multiplícalo arriba abajo por delta t, y cuando llevamos eso al límite, aquí se nos forma la derivada parcial, la derivada de la función o de posición, es decir, la parametrización. Para poder hacer ese análisis necesitamos parametrizar la curva. Entonces, suponemos que ya tenemos una parametrización, aquí está, pero esa parametrización tiene que cumplir, bueno, el tiempo de la parametrización, el primer punto del intervalo tiene que corresponder al primer punto de la curva y el último punto del intervalo al último punto de la curva. Y ya vamos haciendo el trabajo por desplazamientos pequeñitos. Al final, cuando se toma el límite, bueno, lo que se genera es una integral de esta forma, ¿ok? Porque estamos sumando cuestiones infinitesimales. Entonces, ven, entonces el trabajo total es la función del campo vectorial evaluada en los puntos de la curva multiplicado por el vector tangente a la curva. Y eso, producto punto, da una función en t, y eso lo puedo integrar con una integral normal de cálculo 1. ¿Ok? Este cálculo no varía con la parametrización. Si yo cambio la parametrización de la curva, tiene que dar el mismo trabajo. Y se escribe así, bueno, el trabajo total es esto, y también se escribe de esta manera, usando esta notación, que es dr vector con respecto a la parametrización. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el trabajo a lo largo de este campo vectorial, donde la curva es esta sección de la parábola de que va de 0, 0 a 1, 1 o así. ¿Ok? Entonces podemos, la parábola es y igual a x al cuadrado. Bueno, la parábola la conocen ya bien. Pero vamos a hacer una representación un poquito de la parábola. Y la parábola viene así, ¿verdad? Entonces vamos de 0, 0 a 1, 1. Va así. Entonces el trabajo de moverse en ese tipo de curva. Entonces esta parametrización es muy fácil porque la parametrización usamos a t, perdón, a x como parámetro. X varía de 0 a 1 entre esos puntos y x es igual a t y y es igual a x al cuadrado. Entonces como x es igual a t, y es igual a t cuadrado. Entonces r de t es igual a esto. Entonces nada más sustituimos el valor de la t del parámetro de 0 a 1. Aquí se pone la función vectorial, aquí se pone la derivada de la parametrización. Obtenemos esto, y multiplicamos y hacemos la integral de a un tercio. ¿Okay? Si hubiéramos usado otra parametrización, tiene que dar igual, como les había dicho. Entonces, en este caso, usamos esta otra parametrización. Cuando θ va de 0 a pi medio, sen va de 0 a 1. Y entonces, y si x es igual a sen, y es igual a x al cuadrado, entonces y es igual a sen al cuadrado. Ya sabemos, ya tenemos x y y en términos de un parámetro. Y hacemos el mismo procedimiento, sustituimos esta función vectorial aquí con el x y y. Aquí tenemos la derivada de la parametrización, ponemos, multiplicamos, nos da esto, y esto evaluado de 0 a pi medio da sen a la 3. Y entre 3 evaluado de 0 a pi medio se da un tercio también. ¿Okay? Para hacer, bueno, hay que tener, en esta parte hay que tener muy claro cómo parametrizar curvas y segmentos de recta. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero, esto es algo muy común. Si yo quiero parametrizar un segmento que va de un punto a otro, se puede parametrizar de esta forma. Se pone las coordenadas, el vector de coordenadas del punto inicial, vector de coordenadas del punto final, menos el vector de coordenadas del punto inicial, todo multiplicado por t, y t variando de 0 a 1. Entonces, de esa manera, cuando t vale 0, da el punto inicial. Cuando t vale 1, da el punto final. ¿Por qué? Si t vale 0, todo esto se anula, queda punto inicial. Si t vale 1, queda pf menos pi. Entonces, sumado, vea que este se cancela con este y quedaría solamente pf. Sí, yo quiero. Hay una cosa así en curvas, vamos a ponerlo así.
En las curvas, cuando voy de un punto A a un punto B, yo estoy asumiendo una dirección de desplazamiento. ¿Ok? Y digamos que ya se parametriza y de todo súper bien, listo. La parametrización en el primer punto da, digamos que la parametrización es así. Esto está en el intervalo de AB, entonces en A mayúscula, en B A B mayúscula, bueno. Pero imagínense que yo quiero parametrizar el desplazamiento que va desde B hasta C sobre la misma curva, o sea, el desplazamiento en la dirección opuesta. Eso se puede parametrizar usando la parametrización que ya se tiene de la siguiente forma. Lo que se hace, esa curva que va al revés de C, de la curva original, se le pone menos, se le llama menos C, la curva menos C, y se parametriza de esta manera. Se pone el T variando de A a B también, de la misma, digamos, tienen esta parametrización original, yo quiero usar esa parametrización para obtener la curva en el sentido opuesto. Pero lo único que le hago es cambiar la parametrización de esta forma, sustituyo el T por esta expresión. Eso es todo lo que hay que hacer, sustituir el T por esto. Siempre y cuando A y B sean los extremos del intervalo. Vean que sí. Y esta sería la nueva parametrización. Vean que si T vale A, si T vale A, esta parte de A vale B y esta también. Entonces sería el valor de R en B. Punto final. Si T vale B, entonces esto vale A y esto vale A. Entonces sería el valor de R en A, el primero, que sería el final de W. Y hay una propiedad que si yo integro la integral de líneas del trabajo sobre una curva y luego lo hago también sobre la curva en el sentido opuesto, la diferencia entre los dos valores de trabajo va a ser un signo. ¿Ok? De hecho, se puede demostrar muy fácilmente porque yo nada más agarro digamos, la integral sobre la curva opuesta. La integral sobre la curva opuesta es esto evaluado en la nueva parametrización. Y aquí esto deriva. Esto deriva a esto. Esto revela la cadena a menos 1 por R' de esto. Y este menos 1 sale. O vean que aquí sería desde A hasta B. Y ese menos 1 le cambia el sentido de BA. Y luego, vamos a ver, y luego podemos volverle a cambiar el sentido. Y ya esto es la integral sobre C. ¿Ok? Y me queda justamente esta igualdad. Otra observación es que, bueno, el F yo lo puedo escribir como M con sus componentes M y N. Entonces, al hacerlo así, y el DR también lo puedo escribir como de X de Y. Y entonces esto se puede escribir a veces así. En el caso de R3 sería de esta manera, usando las funciones componentes. Por ejemplo, ¿cómo se usa esto? Si ustedes quieren calcular esta integral de línea, donde la curva C tiene esta parametrización, pues para calcular esto, uno lo que hace es, allá lo sustituye por lo que es. Y al de X, uno lo que hace es esto, fijarse en el X. X es esto. Ah, bueno, si X es esto, entonces dx es igual a dt. Como en cálculo 1. ¿Okay? Exactamente como en cálculo 1. Y el dy se le hace el mismo trabajo. dy es igual a 2t. Entonces se sustituye. El t varía de 0 a 1 y ya tenemos la integral y esto es un tercio. Otro ejemplo. Queremos calcular eso en el sentido antihorario del sector circular radio A. Voy a hacer un dibujo de eso. Entonces, la curva en este caso es así. Entonces, sector circular de pi cuartos de radio A. Entonces, si esto mide pi cuartos, esto es un triángulo rectángulo, entonces este punto de aquí tiene coordenadas, sería A entre raíz de 2, por pura geometría, ¿verdad? Este punto tiene esas coordenadas. Entonces, la curva, bueno, eso es importante saberlo,
porque, bueno, este punto también tiene coordenadas a, 0 y este punto es el origen. Entonces, vean que esta curva es la curva C, todo esto, recorrido en sentido antihorario. Antihorario es así. ¿Ven? Así. Antihorario. Entonces, la integral sobre esta curva, que es todo este borde, se calcula dividiéndola en 3, porque cada una de las segmentitos tiene una parametrización diferente. Uno divide dependiendo de cómo estén las parametrizaciones. Esto está al revés. Entonces, este es el punto 0, 0, 0, a 0 y a raíz de 2, a raíz de 2. Entonces, esta es la curva 1, curva 2 y curva 3. Entonces, para poder calcular el trabajo sobre la curva total, voy a tener que hacerlo sobre cada una de las curvas, en sentido que me voy encontrando ahí. Y esto es el signo integral con una bolita. Y se calcula cada una de esas. ¿Ok? Con cuidado nada más. ¿Cómo hace uno para saber cuál es la división? La división le da la forma en que voy a parametrizar la curva. Si hay un cambio en la curva y ya tengo que cambiar parametrización, entonces ahí hago una división. Entonces, aquí está, se calcula en 3 curvas. La primera curva que está es un segmento. Ese segmento que va de 0 a 0 a 0 a. Ya habíamos visto cómo parametrizar un segmento. Entonces, punto inicial, t por punto final menos punto inicial. Al hacer las operaciones me obtengo esto. Y t variando de 0 a 1. De esa forma, entonces dx es igual a dt y dy es 0. Entonces, cuando yo sustituyo aquí, me da nada más esto. Ahí está la primera integral. Esta de A0 a raíz de 2 a raíz de 2 es un segmento de círculo. Entonces, la parametrización usamos coordenadas polares con radio constante igual a A. Y el t, bueno, el zeta, aquí es un zeta, sería medidas de 0 a pi cuartos. Entonces, iniciando en coseno de ángulo, aquí esto es pi, zeta. Entonces, el dx quedaría así, el dy sería así, y sustituimos. Ve, el tiempo va de 0 a pi cuartos porque es el ángulo. Aquí el tiempo es el ángulo. Y ya aquí quedan como dos integrales porque todas las dos son cosas. La otra es el segmento que va de esto a 0, 0. Igual, punto inicial, punto final, menos punto inicial. Esa es la parametrización de un segmento. Queda así. Entonces, dx es igual a esto, dy es igual a esto. Sustituimos y queda todo esto. El m es evaluado en esto, 2, y el n en estos. ¿Bien? No hay más que hacer porque en el ejercicio no se especifica quién es m y n. Al final, esta integral sobre toda la curva es la integral o el trabajo sobre cada una de las curvas sumadas y bueno, ponemos todos los resultados juntos y ya queda así. Bueno, sigamos. Integral de línea con respecto a la longitud de arco. Entonces también podemos usar la longitud de arco para calcular este tipo de cosas. Recordemos que la longitud de arco se puede poner como la integral desde un punto hasta t, dependiendo del tiempo, de la norma de la derivada es la integral de la rapidez. ¿Ok? Y eso tiene sentido. Rapidez por tiempo es longitud. Entonces, sumamos todas esas rapideces pequeñitas desde el punto inicial. Entonces, tenemos la longitud de arco. Pues vean que en ese caso la derivada con respecto al tiempo de esto sería la rapidez. La longitud de arco, el diferencial de la longitud de arco sería rapidez por dt, que era obvio. Y bueno, está claro que era ese. Ahora veamos este razonamiento. El vector tangente unitario de la parametrización multiplicado por el diferencial de
de longitud de arco, bueno, el diferencial de longitud de arco estamos viendo que es igual a esto. Pero esto es igual a R' entre la norma R, que y se cancelan estos dos y al final queda esto. Pero eso es justamente el D de R vector. Okay, si ustedes se acuerdan, aquí está el D de R vector. Aquí está, por alguno, es justamente eso. Ahí está. Es esto. Ok. Y esa es la notación. Entonces, esto se puede escribir como el producto punto del campo vectorial por el vector tangente unitario de la curva diferencial de longitud de arco. Entonces, ¿cómo se calculan las longitudes las integrales de longitud de arco? Vean que f es un vector, t es un vector, producto punto a una función de x y y. ¿Okay? Porque estamos en el plano. Entonces tenemos que saber cómo calcular las integrales de funciones x y y con respecto a una longitud de arco. ¿Cómo se hace así? Bueno, primero se parametriza la curva. Una vez que se parametriza se determina la norma, la rapidez. Y una vez que está eso, bueno, nada más se sustituye. La variación es con respecto al tiempo, se sustituye x y y. Y el ds, el longitud de arco, se sustituye por esto. ¿Qué pasa en R3? En R3 es lo mismo, nada más que hay que meter la coordenada en y. Eso es todo. Y, o sea, meterle una coordenada más a los restos de cosas. Por ejemplo, vamos a dar un círculo. Tenemos esa función vectorial y vamos a calcular el trabajo a lo largo de un círculo de radio. Entonces, ¿qué pasa con las tangentes unitarias a un círculo? Bueno, primero veamos el campo vectorial. El campo vectorial dice que es así. Vean que es radial. ¿Se acuerdan que era radial? Eso era lo que habíamos representado antes. Este campo vectorial radial, pues, se lo voy a enseñar otra vez. Aquí está, XY. XY. Ahí está el radial, ¿ven? Ustedes trazan un círculo, son los radios de los círculos. Entonces, si yo estoy sobre una curva que es un círculo centrado en cero, entonces estos vectores son radiales. En un punto en la curva son radiales. Tienen la misma, de hecho, tienen la misma longitud en cada punto. Pero, ¿qué pasa con la tangente unitaria a la curva en un punto? Si esto es radial, entonces la tangente unitaria con esto siempre forma un ángulo de 90 porque es un círculo. La tangente de un círculo es perpendicular a los radios. Entonces, va a pasar lo siguiente, que si yo quiero calcular el trabajo es igual a esto, ya lo sabemos, pero T por F en este caso es 0. Porque la fuerza tiene la dirección de los radios y el tangente siempre es perpendicular a los radios. Entonces eso a 0, producto punto a 0, entonces la integral tiene que dar 0. Y eso, entonces una aplicación de la integral de longitud de arco puede ser una simplificación de cálculos a veces. Veamos este otro. Imaginemos que nuestro campo vectorial es menos yx, que ya lo hemos trabajado, pero vean que si yo tengo un punto, estamos en un círculo, el mismo círculo de radio A, entonces estoy en un punto de un círculo, entonces ese vector en ese punto del círculo ya no va a ser radial, sino va a estar perpendicular. ¿Cómo sé yo que es perpendicular? Y si estoy en un punto x y pongo ese vector menos y, x son perpendiculares. Usted va a hacer el producto punto a menos yx más xy, eso da 0. Entonces,
en cada punto vamos a ponerlo así. Entonces, es más, voy a de nuevo mostrar la graficación aquí. Esto es menos y, x, ahí está. ¿Ven? Van con las tangentes, eso va en dirección de las tangentes. Eso es lo que quiero decir. Que irían así, en dirección de las tangentes. Entonces tenemos un círculo y en un punto, ese vector, como está, va en dirección de las tangentes. Eso es paralelo a las tangentes del círculo, tangentes unitarias. Entonces, como es paralelo a las tangentes unitarias, ya ahí, tangente es igual a eso entre su norma. Se puede ver así también. Pero la norma de eso es la misma norma que vamos a poner esto así. Norma de este vector es la norma de un vector menos y x sobre, cuando esto está sobre el círculo, es igual a al radio del círculo. Entonces vamos a ir para acá. Entonces, como tiene la misma dirección, entonces si yo agarro el f y lo divido entre la norma, me da un vector unitario. Como apuntan al mismo lado, y ahí tiene que ser el mismo. Ahora, entonces f por t, si t es esto, se cancela. Bueno, voy a ponerlo mejor. Una pizarra antes de decirlo así. Antes de hacer un enredo. Entonces, f por t, bueno, vimos esa relación. T se puede sacar a partir de f por tener la misma dirección. El producto punto de dos vectores es lo mismo que su norma al cuadrado. Y aquí nada más queda una norma de f. Pero vimos que f tiene la misma longitud. Si yo estoy en un punto x y y en el círculo, quiere decir que ese punto tiene esta propiedad. Pero si en este punto f vale menos y más x, quiere decir que la norma de esto al cuadrado da y cuadrado x al cuadrado, que es, bueno, la norma, la raíz de esto, que es y esto a R2, todo esto a R. ¿Ven? Entonces, la norma de eso, en este caso, el radio del círculo es A. Entonces, esto tiene que dar A. Hacemos la integral, se sustituye, y esto da A, que es una constante, que es el radio, se saca, y la integral de línea con respecto a la longitud de arco de la función 1 es la longitud del arco. Y la longitud de un arco, un círculo, el radio A es 2pi A. Multiplicado por el lado, 2pi A. Ok, entonces aplicaciones de las longitudes de arco. Primero la longitud de arco, perdón, de las integrales con respecto a la longitud de arco. Primero la longitud de arco de una curva es nada más integral la función 1 a lo largo de esa curva. También si yo calculo de masas de alambres, entonces yo tengo una función de densidad, entonces yo integro la función de densidad a lo largo de toda la curva y obtengo la masa del alambre. Sigamos. Entonces, tenemos que si f viene como el gradiente de una función potencial, se le dice campo gradiente. En particular, tenemos lo siguiente. Si yo tengo un campo vectorial que se puede expresar como el gradiente de una función, el trabajo es mucho más fácil de calcular de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque nada más agarrar la función potencial, evaluarla en el punto final y restarle su valor en el punto inicial. Eso es todo. O sea, no hay nada más. Eso es una ventaja. Ahí hacemos una ventaja a la hora de hacer cálculos. Entonces, si yo estoy de aquí, me muevo de aquí a aquí, quiero calcular el trabajo, pero el campo de fuerzas donde me estoy moviendo
es campo gradiente, es igual al gradiente de una función. Entonces el trabajo nada más es evaluar en el punto final esta, no esta, ¿verdad? Esta en el punto final menos su valor en el punto inicial. Súper fácil, no hay que hacer ninguna integral. Y de hecho, puede ser cualquier curva. Va a tener lo mismo. Para cualquier curva se cumple eso. El trabajo es lo mismo. Y lo único que importa son los puntos iniciales y finales. Eso sí, la región donde esté la curva tiene que ser simplemente convexa. Eso significa, por ejemplo, que no tenga huecos y, y así. Pero vamos a dejarlo así. Nosotros realmente, nosotros no nos fijamos ahorita en esos detalles técnicos por ahora porque de todas maneras no trabajamos con funciones que tengan problemas importantes. Entonces, otra propiedad es la siguiente. Bueno, si esto es el valor de la función, el punto final, el punto inicial, si yo tengo una curva cerrada, van a valer igual, entonces van a ser cero. Entonces, el trabajo a lo largo de una curva cerrada, si el campo es gradiente, es decir, que hay viene una función potencial, ese trabajo siempre es cero. ¿Okay? Ahora, un ejemplo es este. Veamos este. Vean que esto es el gradiente de una función. ¿Cuál función es esta? De hecho, se ve, se puede verificar. La deriva con respecto a x da esto, con respecto a y da esto, con respecto a z da esto. Entonces es gradiente. Vamos a calcular esto donde C es un círculo centrado en cero. Es una curva cerrada. Entonces vean que siempre va a dar cero. ¿Por qué? Porque de hecho la parametrización del círculo es esto. El campo vectorial es esto. Y hago el producto punto que lo voy a necesitar, da cero. Entonces la integral pasa a ser cero. Ya está. Una definición es que, aunque no la vamos a usar, pero vamos a poner ahí. Una definición es que el campo se dice conservativo si siempre la integral sobre cualquier curva cerrada es cero. Que es casi lo mismo que teníamos, pero hay un detallito ahí diferente. ¿Okay? Pero bueno, yo creo que eso no lo vamos a usar en el curso. Entonces, ¿cómo determinar si un campo vectorial es gradiente? Eso es súper importante porque y uno dice, si nos da la ventaja de solamente tener que evaluar punto inicial y punto final, y yo quiero saber cuándo estoy en presencia de algo así. Entonces, para hacer eso, ahí metamos un concepto que se llama el rotacional. Entonces, en R2, el rotacional de un campo vectorial es nada más las derivadas parciales de los componentes en esta forma. De los componentes de estos son M y N. La función es M y N. M en la primera coordenada, N en la segunda coordenada. Entonces, esta resta de derivadas parciales es lo que se llama rotacional. En el caso de R3 es un poquito más complejo el cálculo de rotacional, pero nada raro. Si es un determinante, se hace así. Y lo que hace es un vector. Okay, aquí da una función escalar, aquí da un vector en R3. Entonces la propiedad dice que es un campo que viene como el gradiente de una función si los rotacionales son cero. ¿Ok? Bajo ciertas condiciones de la región. Pero si como no hay problema, entonces si el rotacional es cero, listo, ya está. Ahora, ya sabemos eso. Entonces, para ver si algo viene de un gradiente, nada más calculamos el rotacional. Si el rotacional es cero, listo. Ahora lo que queda es saber cómo calcular esa función, porque me dice, bueno, está bien que yo sepa que eso sea el gradiente de una función, pero ¿cómo voy a calcular, cómo voy a determinar esa función? Bueno, para eso usamos integrales. El procedimiento es el siguiente. Uno agarra m y n, y a m la integra con respecto a x, y a n con respecto a y. Y esa integral va a dar una función que tiene x y y más una constante, la otra también. Entonces, uno lo que hace es agarrar todos los términos que aparezcan aquí, que no sean constantes,
y todos los términos que aparezcan aquí, en los dos. Hay que hacer las dos integrales. Y se eligen los que no se, todos, y si se repiten algunos, solamente se agarra uno de los que se repiten. Es decir, si agarro la integral de m y la calculo, y agarro el de la n y la calculo, me salen 3 términos aquí y aquí 2. Pero este de aquí está repetido con este. Entonces nada más agarro estos que son diferentes, el repetido, pero una vez y el otro. ¿Ok? Los que están repetidos solo se agarran una vez. Eso es lo que quiero decir. Aquí, eso es lo que quiere decir aquí. Igual con este. La primera se integra con respecto a X, la otra con respecto a Y y así. Y me da un montón de cosas y nada más voy agarrando todos. Pero si hay repetidos, solamente agarro una vez. Veamos un ejemplo. Este caso que ya vimos. Este es el rotacional da cero, como se puede comprobar fácilmente. Hacemos las integrales y todas las integrales dan x, y z, el mismo término. Entonces nada más agarramos uno, porque se repite todo, se repite el mismo, se agarró una vez y entonces la función es esta. Si uno tiene dudas, nada más deriva con respecto a x, tiene que dar esto. Deriva con respecto a y, tiene que dar esto, y con respecto a z, dar esto. Este otro, el gradiente, en este caso es 0, 0, 0 también, pues tiene una función potencial. Se calculan las integrales y en este caso vuelven a dar todas iguales. Y se gana solamente una de las tres. Otro detalle importante es que, como les había dicho, la propiedad esta de sobre, si el campo es gradiente y eso es una curva cerrada, da cero, ¿verdad? Eso es cierto siempre y cuando la región no tenga huecos. Ese es el detalle simplemente conexo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Imaginémonos que tengamos la curva es una curva cerrada en un plano que contiene el origen. O sea, la curva está alrededor del origen. Y tenemos este campo vectorial dado por esto. O sea, la componente en X es este, la componente en X es este, la componente Y es esta. Vean que ese campo se indefine en 0, 0. Entonces, la región donde está la curva tiene un hueco en 0, 0 porque ahí no se definen las cosas. Entonces, ahí es donde, en ese tipo de regiones, es donde el teorema de o esa propiedad es falsa. Veamos el rotacional de esta función. Vean que se puede calcular súper bien. Y este rotacional da 0. Y uno dice, ok, pero entonces la integral sobre esta curva tiene que dar 0. No, no da 0. De hecho, podemos usar, en vez de usar una curva cerrada, vamos a usar una curva cerrada genérica, un círculo de radio A alrededor del origen. Entonces, un círculo de radio A alrededor del origen tiene esta parametrización y te va desde 0 a 2pi. Entonces, si x vale esto, entonces dx vale esto, y si y vale esto, dy vale esto. Lo mismo de siempre. Entonces, sustituimos, vamos t va de 0 a 2pi, sustituimos menos y, x al cuadrado más y cuadrado da al cuadrado, que es el radio. Sustituimos el de x, el de y, todo esto, y estos se van cancelando, y al final me queda de t nada más. Y la integral de 0 a 2pi de t es 2pi, y eso no da 0, ¿eh? Y es todo por ese puntito 0, 0 que hace que se indefine que exista un hueco. De hecho, esto es para el círculo radio A, pero de hecho se puede demostrar que esta siempre da 2pi para cualquier curva cerrada que tiene el origen. Pero bueno, sigamos. Teorema de Green. El teorema de Green dice lo siguiente. El teorema de Green relaciona dos cosas interesantes que son, ustedes tienen una curva cerrada, una curva cerrada, y en el teorema de Green la curva siempre se recorre en el sentido de tal manera que la curva les queda a la derecha. ¿Ok? Siempre. O sea, se ponen eso que quiere decir, ustedes van caminando. Ustedes se imaginan caminando y siempre les queda a la derecha. Bueno, a la derecha sería este acá. Siempre así. En el plano, ¿verdad? Son curvas en el plano. ¿Ok? Entonces esa curva
va a encerrar una región. Aquí está la curva, haciendo una región. Entonces, Green va a relacionar un concepto unidimensional, que es la curva que encierra esa región, con un concepto bidimensional, que es la región encerrada. ¿Cómo lo relacionan? De la siguiente manera. Entonces, Green dice que si yo tengo que C es el borde de una región R en R2, entonces la integral o el trabajo a lo largo de esa curva va a ser igual a la integral doble sobre la región de la función rotacional diferencial de área. Aquí en rotacional, como estamos en 2, vean que el teorema de Green es para R2. Estamos en 2, va a dar una función escalar. ¿Ok? Entonces vean qué interesante es pasar de integrales de líneas a un área. Entonces parece, relaciona dos conceptos que parece que no se llevan. En particular, si el campo es conservativo, es decir, que viene un gradiente, entonces quiere decir que el rotacional es cero. Si el rotacional es cero, Green dice que esto es igual a esto, el rotacional es cero, esto se hace cero, esta integral va a dar cero. ¿Okay? Eso es así, también Green tiene esa consecuencia. Algunas aplicaciones del teorema de Green. Bueno, primero, a veces se puede usar para simplificar integrales de línea, porque se expresa con integrales dobles que tal vez sabemos manejar mejor. Y la otra es para cálculos de área. ¿Cómo? Jay, si esta función fuera 1, esta integral es el área de la R. Entonces, ¿qué función m y n me dan 1 ahí? Entonces, puedo poner a m igual a y negativo, o a n y n igual a 0, o n igual a x y m igual a 0. Entonces, la integral de línea de este campo gradiente, de este campo vectorial o de este campo vectorial, me dan en ambas estas, que es el área. Si yo lo sumo, tengo dos veces el área, entonces un medio de este campo gradiente, de este campo vectorial, es el área de R. ¿Ven? Y este lo usamos varias veces, este gradiente, este campo vectorial, que es el que tiene las tangentes perpendiculares a los radios. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, se hace el círculo radio N, E1, centrado en 2, 0, y que se recorre en sentido antihorario. Calcule eso. Usamos Green. Entonces el teorema de Green, bueno, esto es esto, el rotacional de esa cosa a esto, y C es el borde del disco de radio 1 centrado en esto. Y ahí, todo esto se cancela a la hora de hacer el rotacional, me queda esto. Pero, nada más visualicemos un poquito el círculo ese círculo centrado en 2 de radio 1. Ok, entonces estamos aquí. Y esto a integral da 2pi. ¿Por qué? Bien, porque recuerden que el promedio de un valor de x en un área es igual a 1 entre el área por esto. Y el área de este círculo es un círculo de radio 1, entonces sería pi. Entonces, y el valor promedio en ese círculo, vean, no hay ¿cuál es el valor promedio de x? Aquí. Y si x en toda esta cosa, lo más bajo que llega es 1 y es súper simétrico, aquí es 3, entonces el valor promedio es 2. ¿Okay? Sin hacer ningún cálculo. Entonces, se puede despejar. Eso es una técnica. Hacer eso y te da 2pi. Ven, para evitar la fatiga de calcular la integral, usamos un razonamiento rápido. Entonces, ok. Ahora, veamos este otro. Vamos a dar un cuadrado, es vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1. Recorrido en sentido antihorario.
y vamos a calcular eso. Entonces Green dice que, bueno, hay que dar M y N y la región es el cuadrado y el rotacional sería esto, que se simplifica esto. Y la región es el cuadrado del lado 1. Y el cuadrado del lado 1, ustedes saben que integrarlo es 0, 1, 0, 1. Integramos, da esto, y logaritmo de esto, menos pi de cuartos. Y con eso terminamos la lección de la red de línea, el teorema de Green. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.